Pues ya tenemos a Vicente Montaner, ya estamos de vuelta, 8 y 5, madre mía cómo estoy, 10 y 5 minutos de la mañana. Don Vicente, buenos días. Muy buenos días, Javier, abrazotes fuertes para ti y todos nuestros oyentes. Eso es. Bueno, oye, yo siempre que te llamo, que además sabes que para mí es un placer, yo digo que tú nos humanizas la economía, no sé si ese término es posible, pero... Bueno, supongo que por lo menos hacerla más cercana pues es de lo que se trata, ¿verdad? Eso es. Oye, hemos pasado, España cae en el ranking, pasa en la 8ª economía mundial a la 14. ¿Cuáles son las causas? Así es, Javier, así es. Atrás quedan los tiempos aquellos en los que este presidente del gobierno que teníamos que tanto te gustaba, el señor Zapatero, pues le decía públicamente que no le gustaba nada a Sarkozy cuando España le iba a pasar. Estamos hablando del año 2007 y entonces España ocupaba la 8ª economía mundial. Y además también revalidó esa posición no solamente en 2007 sino en 2003 y en 2004. Bueno, pues tras la crisis económica nos encontramos, según los datos del Fondo Monetario Internacional, que nuestra economía pasa a la 14ª posición, es decir, nos hemos dejado 6 posiciones en esta crisis. Pero lo peor no es solamente esto, es decir, quiero recordar que estuvimos en el top 10 en el año 2008 y 2009 y que fue realmente en el 2010 donde nos dimos el gran batacazo, donde pasamos de esa posición 10 a esa posición 14 y lo que es peor es que el Fondo Monetario Internacional augura que nuestra economía va a permanecer, en el mejor de los casos, en esa posición hasta 2021. Así es que esto lo que significa es una alerta por parte del Fondo Monetario Internacional de que realmente los crecimientos de la economía española con referencia al resto pues van a ser dudosos, ¿no? Bien, también quiero recordar que este mismo Fondo Monetario Internacional empeora nuestra posición a partir del mes de marzo, es decir, en el mes de marzo nos adelantaba para este año 2016-2017 en 2 posiciones hasta la 12ª, pero fruto de la incertidumbre económica, fruto también de esa falta de gobierno y sobre todo de las previsiones de cómo lastre la competitividad el actual déficit público, ¿vale? Porque es obvio que se prevé una subida de tributos que obviamente lo que va a hacer es nuestras empresas menos competitivas, pues con esto es con lo que nos relegan a la posición 14 y que además prevén que sea así. A la 14ª, exactamente, ¿no? A la 14ª, eso es. Bien, vamos a ver, ¿qué más comentar de este ranking? Bueno, pues comentar que en el ranking sigue apareciendo Estados Unidos como la principal economía del mundo, de acuerdo, siempre que hablemos en el concepto de Producto Interior Bruto en lo que serían dólares corrientes, pero llama la atención algo importante y es que cuando hablamos en poder de paridad de compra, vamos, ¿qué quiere decir esta palabrota? Pues básicamente lo que quiere decir es que se descuenta los efectos cambiarios, es decir, de la paridad del cambio, pues vemos que China adelanta a Estados Unidos y pasa a ocupar la primera posición. Hay que tener muy en cuenta China, además, yo creo que en las próximas semanas o en los próximos meses, porque habiéndose posicionado como la principal potencia en cuanto a poder de paridad de compra y además siendo el principal tenedor de deuda soberana de Estados Unidos, llama poderosamente la ralentización de su economía fruto del cambio de modelo que están aplicando. Es decir, quiero recordar a nuestros oyentes que China lleva ya algunos años queriendo dejar de ser la potencia basada en el low cost en cuanto a la fabricación y exportación y venta a lo largo del mundo para basar su economía principalmente en el consumo interno. Esto está haciendo generar una serie de estímulos importantes que parece ser que no están dando todo el resultado o todo el buen resultado que deberían y hacen que los crecimientos de esa economía, que insisto, estamos hablando ya de la primera economía mundial, pues sean lentos. Esto es un elemento de distorsión a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más cosas resaltan?
de este informe del Fondo Monetario Internacional, de este ranking de las economías mundiales. Pues hay una cosa que llama, fíjate, Javier, poderosamente la atención, y es que Reino Unido mantiene su quinta posición y lo va a seguir manteniendo a partir incluso o a pesar del famoso Brexit. Pero no solamente esto, sino que ya para 2017 se prevén crecimientos de dicha economía, con lo cual, bueno, pues lo que pone de manifiesto es algo que ya he comentado yo en alguna ocasión, y es que el Brexit ha generado una caída en cuanto al modo cambiario y, por tanto, de lo que es la economía inglesa, pero está claro que estamos hablando de una economía fuerte, de la quinta economía mundial, y que va a seguir manteniéndose ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todas esas dudas que se podían tener en cuanto al establecimiento de los acuerdos, de cómo iban a impactar, de cuántas empresas iban a venir a España o a otras zonas de Europa, pues parece ser que se desvanece un poco, ¿no? Bien, ¿qué más cosas llama la atención en este informe? Bueno, pues que Alemania, que sigue siendo la primera potencia europea, también se va a mantener en esa posición, pero atención, porque las pérdidas de Producto Interior Bruto de Alemania y, por tanto, de la zona euro en referencia al resto de países es más que considerable. Bueno, y luego un efecto anecdótico, y es que Francia se sigue con la salida de el Brexit, pues deben de estar muy contentos porque pasan a posicionarse como la segunda potencia europea, y tú sabes que esto es algo que dentro del orgullo francés bueno, pues les llena de satisfacción, y esto de hecho ya lo han empezado a utilizar pues el señor Sarkozy, el señor Hollande en esta fase previa a las elecciones, ¿no? Bien, de todas maneras, a mí sí que me gustaría comentar, porque estamos hablando de que la economía española crece, y me habéis oído muchas veces cuando hago los análisis y digo que, bueno, ¿por qué la economía real al final parece que las cosas no van tan bien? Claro. Parece que nuestra economía no es tan buena, y sin embargo estamos dando crecimientos por encima de la media europea en cantidades de PIB. Bueno, pues quiero recordar una cosa, y quiero recordar que en este caso, que es básicamente uno de los principales motivos por los que pasamos de esa posición 8 a esa posición 14, es que este informe está realizado en dólares, ¿de acuerdo? Y entonces lo que vemos es que pasamos de una posición de un Producto Interior Bruto total de 1,635 billones de dólares actualmente a 1.191 billones de dólares. ¿Qué sucede con esta situación? Bueno, pues que tenemos que tener en cuenta que en este tiempo el euro se ha devaluado frente a la moneda de referencia, que sería el dólar. Es decir, sí, pasando de una paridad de 1,4 a 1,1 que estamos en estos momentos. ¿Esto qué quiere decir, hablando en plata? Esto quiere decir que la economía europea está perdiendo potencia frente al líder de la economía occidental. Estaríamos hablando de Estados Unidos. Y esto es lo que justifica que, pese a que demos incrementos de PIB, al final nuestro poder de compra, cuando todo lo realizamos en dólares, nuestra competitividad empresarial no refleje esa cifra tan engañosa como es el PIB manifestado en dólares. Y esta es una de esas pequeñas trampas que al final los gobiernos nos acaban vendiendo para decirnos por qué va también la economía, pero que al final la gente en el día a día, en su economía doméstica, dice, pues oye, a mí no me va tan bien. Bueno, pues no nos va tan bien porque cuando nos referenciamos a dólares, pues realmente Europa ha devaluado el euro frente a ese dólar, y hace que seamos, en definitiva, un poquito más pobres, que aunque sigamos dando crecimiento con respecto, si nos comparamos a la zona euro, ¿de acuerdo? Pero cuando nos comparamos al total de los países, pues vemos que las cosas no van tan bien en esta línea, ¿no? Oye, bien, sí. Dime, Javier. No, remata. No. Básicamente yo quiero decir que estamos hablando de la posición 14, pero deberíamos de advertir una serie de incertidumbres o de nubarrones que se tienen sobre nuestra economía, y es que mantendremos hasta el 2021 esa posición 14 sí y solo si se cumplen tres aspectos. Por un lado, que la banca haga sus deberes, es decir, ojo a las provisiones bancarias, ojo a los activos tóxicos de nuestra banca, que se disparan día tras día
las alarmas en los mercados de que seguimos teniendo gran cantidad de activos tóxicos en los balances de nuestros bancos y, por supuesto, habrá que liberar cuanto antes posible a Bankia, privatizarlo y ojo también al tema de las fusiones, porque necesitamos que nuestros bancos sean rentables, y en estos momentos la rentabilidad de nuestros bancos en una fase en la que no están dando créditos es complicado. Segunda variable a tener en cuenta para poder seguir manteniendo esa posición, que el petróleo no suba en exceso, que no supere la franja esta de los $70, porque si no se nos va a complicar el escenario enormemente. Y luego, por otro lado, que los intereses de la deuda, ¿de acuerdo?, no lastren la competitividad de nuestras empresas. Con esos tres parámetros seguiremos manteniéndonos en la posición 14. Atrás quedan los sueños de poder estar en el top 10 de las economías mundiales, pero bueno, vaya, que una posición 14 tampoco está mal y lo que no nos gustaría es empeorarla. Lo único que nos falta es que esa sensación de que somos la 14 economía del mundo, que a mí me parece incluso demasiado, demasiado buena, llegue al ciudadano de a pie. Bueno, de cualquier modo estamos hablando, Javier, de PIB. Claro. Si hablamos, por ejemplo, de competitividad empresarial, estaríamos hablando del 34, ¿vale? Es decir, que seguimos teniendo muchos elementos en nuestra economía que adolecen, que requieren de cambios estructurales, y algo que he comentado en muchas ocasiones, es decir, el turismo está tirando mucho, pero necesitamos un modelo de negocio alternativo al de la construcción, y a fecha de hoy ni está ni se le espera. Vicente, que esta semana no te pasas por aquí, ¿no? Esta semana no, ya sabes que bueno, es una semana con el festivo en medio un poco complicada, pero la siguiente prometo hacerlo. Oye, te mando un abrazo muy fuerte, Vicente. Otro para vosotros. Un abrazo como siempre y mil gracias por estar siempre ahí, por ilustrarnos. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo.